En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Ha vuelto el color verde a la liturgia en estos días, ya desde el lunes pasado. Estamos en estas pocas semanas del tiempo ordinario que vamos a vivir ahora al comienzo del año. Ya dejado atrás el tiempo de Navidad, vamos a ir conociendo los distintos misterios de la manifestación de Jesús en esos 3 años de vida pública en la que Él anunció el reino a todos los hombres. Y vamos a escuchar, en primer lugar, la palabra de Dios, las lecciones de la palabra de Dios que nos trae la liturgia de este segundo domingo ordinario. Lectura del libro de Isaías. Por amor a Sión no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria. Y tú serás llamada con un nombre nuevo, puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu Dios. No te dirán más abandonada, ni dirán más a tu tierra devastada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada. Porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Adoren al Señor al manifestarse su santidad, que toda la tierra tiemble ante Él. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina, el Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu. A otro la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de sanar, siempre en ese único Espíritu. A aquel, el don de hacer milagros. A uno, el don de profecía. A otro, el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu. A este, el don de lenguas. A aquel, el don de interpretarlas. Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para poseer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos.
Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. El Señor se manifiesta en Caná de Galilea. Lo decimos como título del segundo misterio de luz del Santo Rosario, la automanifestación de Jesús en Caná de Galilea. ¿Por qué lo decimos así? Todo empezó, como celebrábamos el domingo pasado, en el bautismo del Jordán. Pero aunque sí fue público y mucha gente pudo conocer esta epifanía del Señor, este señalamiento del Bautista sobre su persona, este es el Cordero de Dios, sin embargo, recién comenzó a partir de ahí el Señor a reunir a sus discípulos con los que ir armando la iglesia, su cuerpo místico. El primer momento en que están ya todos los elegidos con él es este episodio que ocurre en Caná de Galilea, un pueblecito de la zona de la Galilea, muy pequeño, en el que todos esos pueblecitos están muy cerca uno de otros. Por eso es muy fácil encontrar parentescos y amistades entre unos y otros. Y por eso la familia de Jesús, que era de Nazaret, tiene invitación a la boda de aquellos que la celebran en Caná. Y van a esa fiesta. Va la Virgen y va Jesús. Pero Jesús ya no va solo. Jesús va con sus discípulos. Alguno ha dicho por ahí que tal vez el motivo de que se acabara el vino fueron los colados que llevó Jesús. No esperaban tanta gente, tal vez, pero eso es broma, ¿no? Lo cierto es que allí estaba Jesús con sus discípulos y allí sucede este problema. Se quedaron sin vino. Tenemos que considerar que las fiestas de casamiento para aquel entonces duraban 3 días. Era toda una ocasión, porque además los invitados venían de lejos y entonces se quedaban, ¿no?, para descansar del viaje y poder volver a hacerlo de vuelta a sus casas, hasta 3 días de fiesta. No hay vino que aguante, ¿no?, tanto tiempo. Las previsiones debían ser justas y cuidadosas porque en la zona de Galilea no existían bodegas, no se hacía vino. El vino en aquella tierra se hacía en Belén, era el lugar propiamente del cultivo de la vid y donde se preparaba el vino para toda la región. Ciertamente que si se hacía mal el cálculo, no había supermercado cerca donde ir a comprar más. Se acabó y se acabó. De modo que la fiesta iba a ser muy triste si no existía la alegría del vino. Y ciertamente que en la medida, ¿no?, si no hablamos acá de emborracharse ni nada por el estilo, pero sí esos 3 días de fiesta se iban a aguar a la mitad. La Virgen se da cuenta de aquella ausencia, de aquel problema, porque es una madre atenta, como toda madre, a esas cuestiones, ¿no?, a estar escuchando, viendo qué es lo que falta, qué es lo que puede estar mal, para ir en su socorro. Y va en socorro de aquellos novios. El único que podía socorrer a esos novios en ese percance era su Hijo Jesús. No había modo de ir a buscar vino a otro lado. No había modo ninguno. Humanamente era imposible. Por lo tanto, María Santísima sabía que el único que podía salvarlos en ese momento era su Hijo, porque su Hijo
es Dios. Y para Dios no hay imposibles. Y allí estaba. Y estaba allí porque quiso estar allí. Ya había comenzado su ministerio público. Podría haber rechazado la invitación familiar, haber dicho, ya no tengo tiempo para este tipo de eventos familiares, ya me entregué a prédica a todo el mundo, a todos los hombres, y debo cumplir mis tareas. Entonces, bueno, buena excusa tenía el Señor para no ir a aquella boda. De modo que sí fue, y fue con sus discípulos, es que Él quería estar ahí. Él quería estar ahí. Esa ocasión no fue una casualidad, sino, como verdaderamente son todas las cosas, una causalidad. Allí había algo que hacer que iba a impactar para siempre, sobre todo para la fe de los discípulos, no solo para el evento social, familiar, que lógicamente quedó impactado con el milagro, pero que no trascendía de lo familiar y lo social. Ahí estaban los discípulos y esto era lo importante, hacer ante ellos este signo particular. De modo que en Caná no hubo una simple boda más. Aunque parecía que lo era, allí ocurrieron cosas extraordinarias que hacen que ese lugar tenga una trascendencia universal en el tiempo y en el espacio. Allí comenzó a mostrarse el Mesías. Desde antiguo los profetas habían anunciado los signos mesiánicos. Vemos que San Juan, refiriéndose a este milagro de la conversión del agua en vino, no lo llama milagro, lo llama signo. Precisamente porque él era uno de los discípulos que afianzó su fe en ese momento. Fue este el primero de los signos de Jesús. Ciertamente no es el primer milagro. El primer milagro es su concepción en el seno de María Santísima, si vamos al caso, o la misma Inmaculada Concepción de su madre para ser luego templo de la Santísima Trinidad. Milagros hubo antes muchos, no era el primero. Y en la vida de Jesús también hubo milagros antes que este en gran cantidad. No era este el primer milagro, pero sí es el primer signo. De esos signos que habían anunciado los profetas desde antiguo y que iban a mostrar la llegada del Mesías. Uno de ellos era la maravillosa abundancia del vino. El vino siempre ha estado presente en las mesas de toda esa zona que llega a nosotros también a partir de la obra colonizadora de España, evangelizadora de España en nuestras tierras. El vino es importante en la mesa. Hoy hay una multiplicidad de bebidas y compartimos con otras culturas esas bebidas típicas de otras zonas, pero entonces para aquella gente y para todo lo que rodeaba el Mediterráneo, el vino era la bebida que hacía posible la fiesta, la alegría de la fiesta. La abundancia del vino, entonces, se hace manifiesta de modo importante, notable, ante los discípulos, y por eso concluye San Juan: así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esto es lo importante, esto es lo que llamamos la automanifestación de Jesús en Cana de Galilea, en el segundo misterio de luz del Rosario. El ámbito donde esto ocurre es una fiesta de casamiento, es una boda humana. Es importante entonces detenernos en los signos de esa boda humana. En las bodas de ese entonces y de aquel pueblo, de aquella raza, también de muchas otras, se acostumbraba que el esposo diera las arras a la esposa. ¿Qué eran las arras? Bueno, normalmente eran monedas de algún valor importante, una buena cantidad, tanto más cuanto pudiera, porque es un gesto de amor y por lo tanto debía ser generoso. Esas arras eran de alguna manera un seguro de vida, un seguro de muerte que recibía la esposa, porque en esas arras estaba, la ayuda que pudiera necesitar luego en la vida, sobre todo si le faltaba el esposo, si en algún momento le era quitado el esposo. Allí en esas arras era distinto del gesto del anillo o de otros gestos que se hacen en la celebración del matrimonio. Las arras eran eso, ¿no? La capacidad que se daba para que la esposa pudiera tener la suficiente soltura para poder vivir la vida bien. Son las arras del Mesías las que se entregan acá. Son las arras del Mesías, que es igual pero muy distinto. Pero no son monedas, son de mucho valor.
son aquellas cosas que hacen que la esposa pueda vivir cuando les fue quitado el esposo. Porque sí, fue llevado a los cielos el Señor y no lo vemos ya con nuestros ojos fuera de alguna aparición que el Señor ha querido tener a algunos santos en la historia, pero normalmente no lo vemos. Ni siquiera en su presencia real de la Eucaristía, porque lo que ven nuestros ojos es un trozo de pan, que ya no es pan, que es su cuerpo, que ya no es vino en el cáliz, sino su sangre, pero nosotros no vemos más que eso, no vemos la figura humana de Jesús. Entonces, el esposo se ha ido, es cierto, y la esposa ha quedado, la iglesia, en esta tierra y necesita de esas arras que le da el esposo en aquellas bodas de Caná de Galilea, donde se manifiesta esa unión entre Cristo y la iglesia. Allí, en el despertarse de la fe de los discípulos, ahí comienza a construirse este matrimonio espiritual, este matrimonio santo, sagrado, porque el Señor quiso que su primer signo se diera en una fiesta de bodas, en una fiesta de casamientos, porque Él venía a nosotros como el esposo a buscar la esposa para desposarla, para casarse, en un matrimonio espiritual y eterno con nosotros, que somos la esposa. La iglesia, y nosotros somos la iglesia, es la esposa, Cristo el esposo, y ha dado estas arras. Y lo manifiesta el apóstol San Pablo, lo hemos escuchado en la segunda lectura de hoy. En cada uno el Espíritu se manifiesta por el bien común. Las arras son el Espíritu, pero el Espíritu se manifiesta de maneras diferentes. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también en el mismo Espíritu. A este le da el don de sanar, siempre en ese único Espíritu, a aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu, a este el don de lenguas, a aquel el don de interpretarlas. Pero en todo es un único Espíritu el que se da a la Iglesia para que la Iglesia realice su tarea en este mundo. Los carismas, los llamamos así, los carismas, las capacidades que nos da el Espíritu Santo. A unos da una, a otros da otras, pero a todas a la Iglesia. Todas a la iglesia, porque todas son el mismo espíritu, y se manifiesta de pronto en uno que es capaz de cantar bellamente a Dios, a su santidad, y nos ayuda a celebrar la liturgia con una emoción diferente que si solo oráramos sin cantar. A otros les da el don de la palabra para entusiasmar a la feligresía en el seguimiento de esas palabras que escuchamos en la lectura de las lecciones, en la liturgia de la palabra. A otro le da la condición de líder, de dirigente, ese que atrapa, que te lleva, que te convence, que te arrastra para realizar la misión, la vida apostólica. A cada uno da el Espíritu un don diferente y todos son compatibles y se han de juntar, todos en uno y sobre todo, todos en el carisma primero, fundamental, que en la construcción de la iglesia es la jerarquía y que en la vida de la iglesia es el amor. Estos dos son los principales. Ahí se construye la unidad de la iglesia, detrás de Pedro, con Pedro y bajo Pedro. Así es la frase que sintetiza esta idea. Y en la vida de caridad, el amor es lo que va a quedar. La fe, la esperanza van a pasar, el amor va a quedar para siempre y ya podemos vivirlo. Tenemos que notar también en este episodio que hemos leído en el Evangelio de hoy, que Jesús tiene ese poder de socorrer las necesidades de los hombres. Y para eso nos ha dejado sus arras, el Espíritu, pero también puede venir en ayuda de ciertas circunstancias particulares que tenemos que sobrellevar en la vida. No tiene más vino, le dice María. Jesús le aclara a la Virgen que todavía no ha llegado su hora. Esta hora que María temía tremendamente, porque le había sido anunciado que una espada le atravesaría el corazón cuando se alzase esa bandera de contradicción, así le había dicho el viejito Simeón en el templo, en la presentación del templo a la Virgen. Y entonces, como veía que ya tenía sus discípulos, que ya comenzaba a anunciar
el Evangelio, entonces María estaba en tensión hacia esa hora. Jesús la calma, ¿no? Tengamos la fiesta en paz. No ha llegado todavía mi hora. Hay una frase misteriosa allí. ¿Qué tenemos que ver con esto? Y ciertamente que aquellos dos, Jesús sobre todo, y María por ser su madre, no tenían nada que ver con aquello humano y temporal y pasajero. Ya estaban en otro orden superior. No tenían que ver con eso, pero se ocupan de eso. Se ocupa María y se ocupa Jesús. Lo que habrán dicho las miradas cruzadas entre la madre y el hijo en ese momento. Me gusta pensar en ese momento, es un instante, pero es una mirada que dice mucho, ¿verdad? Nos pasa en la vida cuando nos miramos con alguien amado, sobre todo con la madre, ¿no? Y ya está todo dicho, no hace falta agregar palabras. Por eso, después de esa mirada, María Santísima se dirige a los servidores y les dice, hagan lo que Él les diga. Ya está dispuesto. Va a dar la orden Jesús. Y María lo que hace es disponer a los siervos a escucharlos. Ella, de alguna manera, es la principal invitada del grupo. Por lo tanto, tiene que tener ese protagonismo, y lo tiene. Hagan lo que Él les diga. Es Jesús el que va a hacer el milagro, el único que puede hacer milagros es Dios, y entonces hagan lo que Él les diga. Y es la única frase que la Sagrada Escritura recoge de boca de María dirigida a los hombres. Porque las otras palabras son alabanza, respuesta al ángel, alabanza a Dios en el encuentro con Santa Isabel, pero estas son palabras dirigidas a nosotros. Esta frase, solo esta, no dice más nada, no necesita decir más nada. Lo que hace es vivir como buena discípula del Señor. Pero esto nos lo dice y nosotros tenemos que escucharlo como una orden venida de Dios a través de María. Tenemos que hacer lo que nos dice Jesús, siempre y en todas partes, porque ahí es donde entonces se producen los milagros. Ahí es donde entonces Jesús puede actuar, porque cuenta con nuestra aceptación libre, esa libertad que nos ha dado y que a veces nos juega tan malas pasadas porque no sabemos usar bien. Llenen de agua, de simple agua estas tinajas, 600 litros. Inmediatamente saquen ahora y vean que el milagro se produjo. Y aquellos hombres que sabían lo que habían hecho, sabían lo que se había producido. El mayordomo no había visto nada, cree que el novio tenía una sorpresa para el final, el mejor vino, cuando eso se acostumbraba a hacer al principio, después cuando ya todos habían bebido mucho no se notaba la diferencia de calidad. Pero ahí la calidad llegó al final. Has guardado el buen vino hasta este momento. También nosotros tenemos que hacer esta guardar el mejor vino para los mejores momentos, para el encuentro con el Señor, el mejor espíritu. El vino alegra el corazón del hombre, tomado con prudencia, evidentemente, si no lo entontece, ¿no? Si uno se pasa de copas. Pero tomado en su medida, alegra el corazón. Y esa alegría es lo que nos lleva al encuentro con el Señor, al encuentro dichoso y al testimonio también del Señor que nos ama y nos asiste. Nosotros tenemos que responder a ese pedido de la Virgen y tenemos que obrar con generosidad. Las obras del amor que hace la Iglesia las sostienen unos poquitos. Unos poquitos. Los demás miran, se admiran, pero no ponen, no se ponen. Hay muchos que miran, se admiran, pero no se ponen. Y el amor que no se prueba en las obras no es verdadero amor, le falta mucho. Nosotros estamos viviendo la era de la misericordia, desde que hemos sido redimidos. Un día llegará el momento del juicio, pero ahora estamos en la era de la misericordia y somos invitados a obrar la misericordia. Para eso se nos han dado unos talentos, unos carismas, el Espíritu viene en nuestro auxilio. Las obras de misericordia son artesanales, hay que buscar lo que sea que haga falta para que el hermano esté mejor. Cualquier cosa puede servirnos ciertamente para probar este amor. Hay obras organizadas que necesitan de nuestro apoyo y hay que concretar esa participación en la obra de todos, en la obra de Dios. Vamos ahora a encontrarnos con el Señor en nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente
en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Bien, hemos hecho nuestra comunión espiritual, si la hemos hecho con profundidad, con generosidad, con mucho amor y alegría, seguramente nos va a fortalecer como si hubiéramos podido recibirla sacramentalmente. De todos modos, no se olviden, en tanto que puedan y en cuanto puedan, hagan la comunión sacramental, porque no es lo mismo, de ninguna manera, claro que no. El Señor tiene caminos ordinarios y extraordinarios. Este que hemos usado es uno de esos extraordinarios, pero podemos llegar al camino ordinario. Este lunes 17 celebramos a San Antonio Abad. Este abad, este santo monje solitario, es el que funda el monaquismo en Oriente, el que inventa de alguna manera esta forma de vivir consagrados a Dios que son los monjes y las monjas, los monasterios de clausura, de vida estable en la oración y el trabajo. El viernes 21 celebramos a Santa Inés, esa santita querida, jovencita. Inés significa cordero, ¿eh? Ella se hace corderito de Dios hasta la misma muerte, se ofrece al único esposo de su vida, aunque querían destinarla a un esposo humano, ella quiere solo a Jesús y por eso tiene que dar la vida y la da gozosa, Santa Inés. Y el sábado 22 celebramos a San Vicente Diácono. En los pagos malargüinos a veces se lo confunde con San Vicente Ferrer y en estos días se hacen las mandas a San Vicente con la imagen de San Vicente Ferrer, que es un santo bastante posterior, dominico. Este que celebramos, que está en el calendario de San Vicente, diácono, es otro santo. Pero ese día también, el sábado, recordamos a la beata Laura Vicuña. Laurita era una jovencita nacida en Chile y criada en Junín de los Andes, en Argentina. Sus restos descansan en la Catedral de Bahía Blanca y ha sido proclamada ya hace varios años beata. Su vida es realmente ejemplar y digna de ser conocida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.